Buenas tardes, compañeros y licenciados. Mi nombre es Brenda Castro. Somos el grupo que va a exponer lo que es el tema de histogramas y polígonos de frecuencia, eh, dirigido, ¿verdad?, por lo que es el licenciado Nain Hernández, en la clase de control de calidad. Voy a empezar hablando sobre lo que es el histograma. El histograma, jóvenes, ¿verdad?, es una herramienta para visualizar, ¿verdad?, la distribución de datos en un proceso, mostrando la frecuencia de valores intervalos mediante barras adyacentes. Esta, ¿verdad?, le permiten ver cualquier anomalía que dentro de la empresa esté pasando por si quieren verificar si algo está saliendo de control, como por ejemplo en alguna embotelladora que algunos botellones estén saliendo con menos mililitros de agua o incluso más. Esto lo llevará, ¿verdad? Sirve para poder determinar un problema y con ello dar una solución. Ok, aquí lo tengo explicado. El histograma es una representación gráfica de datos cuantitativos, o sea, datos que se pueden calcular, sumar, restar, o que nosotros, ¿verdad?, podemos modificarlos, que nosotros podemos hacer algo con ellos. Muestra la distribución de frecuencias de un conjunto de valores. Se utiliza principalmente en estadística para poder, ¿verdad? Lo que es realizar un histograma tenemos que recurrir, ¿verdad?, a las clases de estadística para poder calcular los datos y con ello elaborar un histograma. Y pues sirve para observar cómo se comportan los datos y qué tan dispersos y concentrados están. El histograma suele usar barras cuya altura dependerá de la frecuencia de los datos, que corresponde al eje X y al eje Y. Aquí tenemos los pasos, ¿verdad?, de cómo construir un histograma, recordando que el histograma, ¿verdad?, es una de las 7 claves para control de calidad, para medir datos. Identificar el objeto de estudio del histograma y reunir los datos, ¿verdad?, por ejemplo, lo que la empresa desea exponer o sobre qué va a ser el estudio. Identificar los valores máximos y mínimos, calcular el rango, es decir, la dimensión del intervalo existente, determinar el número de barras a representar. No existe una regla exacta, ¿verdad? Establecer la anchura de las barras, se calcula dividiendo el rango entre los números de barras y calcular los límites inferiores y superiores de cada barra. Consiste en sumar recurrencias dentro de cada ancho de barra, es decir, la frecuencia, y dibujar el histograma. Y luego, posterior, analizar el histograma y actuar dependiendo de cómo fueron los resultados de los datos. Por acá tengo, ¿verdad?, cómo se elaboró un histograma para que lo podamos observar. Este es un ejemplo de libro. Un equipo del departamento de producción de una empresa decide analizar con mayor detenimiento el peso en gramos de uno de los productos elaborados, ya que se han venido observando anomalías últimamente. El equipo decide, ¿verdad?, construir y dibujar un histograma para posteriormente analizarlo. Recogen 55 datos durante una semana por 11 días y aquí están los resultados. Esta es una hoja de recogida de datos, que verdad eso ya lo explicaron nuestros compañeros en otra clase, en una clase anterior. Y aquí están. Posteriormente, después de que se nos generan los datos, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es poder organizarlos de mayor a menor para poder hacer el conteo y poder ver la frecuencia en la que se repite. Ok. El número, ¿verdad?, es, vamos a lo que es, a sacar los datos, es 55 porque sacaron 55 datos. El rango es, también para eso funciona, ¿verdad?, ordenar los valores. El rango mayor y el rango menor, 480 menos 510, significa que tiene un rango de 30. O sea que no anda tan desnivelada, ¿verdad?, lo que es la hoja de datos, para ver qué tan desnivelados están el peso en gramos según la empresa. ¿Ok? Acá, ¿verdad?, sacamos el número de barra, que sería el número, la raíz cuadrada, redondeado significa 8. Eso significa que 8 serían el número de barras, que acá las tengo ya construido el histograma. La anchura de barra, que tan ancha debe ser, y cada cuánto van, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Es 30 sobre 55. 30, ¿verdad?, que es el rango, y 55 el número de datos. Aquí están los límites de cada barra calculados con frecuencia. El 4 va de 4 en 4, 480, 484 y así sucesivamente, ¿verdad? El valor medio, esto se saca dividiendo lo que es, perdón, sumando los dos números, 480 más 484 entre 2, y eso es el valor medio. La frecuencia, ¿verdad?, se determina, ya con los datos ordenados, cuánto hay un número, cuántas veces hay en esa frecuencia. 480 al 484 nos dice que hay una frecuencia de 5, aquí lo podemos observar, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así sucesivamente, ¿verdad?, todas las demás. Y pues posteriormente, ¿verdad?, después de esto, pasamos a hacer lo que es el histograma. El histograma, ¿verdad?, también hay que saber utilizar Excel para poderlo realizar. En el eje X, ¿verdad?, van lo que es los intervalos, y en el eje Y, ¿verdad?, van lo que son eh, cada cuánto, desde el valor mínimo al valor máximo, que es 10. Y pues acá, ¿verdad?, una pequeña interpretación para el histograma. El rango total 30 gramos indica no hay mucha variabilidad, lo que decía anteriormente. Los intervalos redondeados da 8, la moda, ¿verdad?, una frecuencia de 13, la tendencia y la distribución y la conclusión. El proceso de producción es estable, ¿verdad?, pero sí se deben tomar decisiones con la mayoría de los productos dentro del rango aceptable de 495 a 500 gramos. Y esa es toda mi parte de exposición. Continúa mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Javier Salgado. Yo les voy a hablar sobre los objetivos del histograma. El histograma tiene como finalidad principal representar visualmente la distribución de los datos. Nos permite ver cómo se comportan los valores que obtenemos en un proceso. Por ejemplo, si estamos midiendo el peso de botellas producidas en una fábrica, el histograma nos mostrará si la mayoría de botellas pesan lo mismo o si hay mucha diferencia entre unas y otras. Esto facilita la interpretación rápida de los datos sin necesidad de revisar uno por uno.
nos permite identificar patrones o comportamientos dentro de esos datos. Por ejemplo, si cada vez que se cambia de turno los productos salen con diferente peso, el histograma puede mostrar ese patrón y ayudarnos a encontrar la causa. También nos ayuda a detectar valores atípicos o anómalos, es decir, resultados que se salen del comportamiento normal. Por ejemplo, podría ser una botella que pesa mucho menos que las demás, y el histograma lo señalaría como una barra separada del resto. Además, apoya la toma de decisiones, porque al comprender el comportamiento de las variables, los supervisores o ingenieros pueden decidir si deben hacer ajuste al proceso. Por ejemplo, si el histograma muestra que la producción está variando demasiado, se puede revisar la máquina o el método de trabajo. Finalmente, facilita el análisis estadístico al mostrar la forma de la distribución. Esto significa que podemos saber si los datos tienen una forma normal, sesgada o uniforme, lo cual es clave para entender la estabilidad del proceso. Tenemos la relación del histograma, ¿va? En control de calidad, los histogramas se usan para analizar la variabilidad natural de un proceso y detectar las causas de desviaciones o fallas. Gracias a esto, se pueden responder preguntas importantes como: ¿el proceso está bajo control o presenta problemas? ¿Los productos cumplen con la especificación de calidad? ¿Existen irregularidades o tendencias que debemos corregir? Por ejemplo, si una empresa produce piezas metálicas y el histograma muestra que la mayoría de las medidas están dentro del rango permitido, significa que el proceso está bajo control. Pero si aparecen muchas piezas fuera del rango, el histograma nos alerta que hay un problema que debe corregirse. También es importante mencionar que el histograma forma parte de las 7 herramientas básicas de la calidad, junto con el diagrama de Pareto, la causa y efecto, la hoja de verificación, el gráfico de control, el diagrama de dispersión y el de flujo. Esto demuestra que es una herramienta fundamental para cualquier empresa que busca mejorar sus procesos. Tenemos los tipos de histogramas en la calidad. La forma del histograma es el diagnóstico del proceso. Cada tipo cuenta una historia diferente cómo se están generando los datos. Tenemos comportamiento normal, proceso sano y estable. La distribución es simétrica con los datos agrupados alrededor de un valor central. Tenemos la distribución sesgado, proceso afectado por un límite natural o impuesto. Es asimétrica, como la mayoría de los datos, concentrados en un lado, indicando una mayor o menor variabilidad en una dirección. Por ejemplo, desgaste de una herramienta que empuja las mediciones lentamente. Tenemos el comportamiento bimodal. Se están combinando dos procesos diferentes. Muestra dos picos distintos. Un ejemplo sería medir la producción de un solo producto, pero usar dos diferentes máquinas diferentes, dos operarios distintos o datos de los turnos. Ahí ya hay algo en inconformidad, porque ahí se debería estar haciendo un evalúo con una sola máquina, con un solo operario y con un solo dato de un turno. Tenemos el comportamiento truncado, ¿va? Los datos extremos han sido removidos o rechazados. Esto sucede cuando el inspector desecha resultados por encima o por debajo de un valor sin registrarlos, falseando la variación real del proceso. Tenemos el comportamiento con un pico aislado, una causa especial o error de medición. Un grupo pequeño de datos aparece aislado del cuerpo principal. Tenemos principal, ¿va? Por ejemplo, ¿va? Un lote de materia prima de mala calidad o un instrumento de medición que falló temporalmente. Y por último tenemos las importancias del histograma en el control de la calidad. El histograma es importante porque permite visualizar la variación natural de los procesos. Esto ayuda a entender que no todos los productos serán idénticos, pero deben mantenerse dentro de ciertos límites aceptables. También ayuda a detectar desviaciones o defectos antes de que se conviertan en un problema mayor. Por ejemplo, si se empieza a notar una tendencia a producir piezas más pequeñas, el histograma lo mostrará antes que las piezas sean inservibles. Además, facilita la toma de decisiones basada en datos reales. Ya no se trata de suposiciones, sino de información visual y concreta que permita actuar con precisión. El histograma también es clave para la mejora continua, porque permite monitorear si los cambios en el proceso realmente están dando buenos resultados o no. Por último, sirve como herramienta de comunicación visual entre los distintos niveles de la empresa. Como los operarios, supervisores y gerentes pueden entender rápidamente la situación del proceso sin necesidad de leer un informe largo. Un ejemplo sencillo sería una panadería que produce panes todos los días
Si el histograma muestra que la mayoría pesan entre 95 y 105 gramos, el proceso está bien. Pero si un día el gráfico muestra muchos panes de 85 o 115 gramos, eso indica que hay que revisar la máquina o la receta. Esto sería todo y dejo a mi compañero. Hola, mi nombre es Eileen Peralta y les voy a hablar acerca del polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es un gráfico que nos permite ver cómo cambian los datos o cuántas veces se repite algo. Se forma uniendo con línea los puntos del centro de las barras de un histograma. Este gráfico nos ayuda a observar fácilmente si las frecuencias suben, bajan o se mantienen iguales. Se forma uniendo con línea los puntos del centro superior de las barras de un histograma. Ahora les hablaré sobre los pasos para la construcción de un polígono de frecuencia, que son 3 pasos. Número 1 tenemos organizar los datos en intervalos o clases. Bueno, podemos decir que primero se agrupan los datos en rangos o categorías para que sea más fácil de analizarlos. Un ejemplo de este paso podría ser con las edades. Puede ser en intervalos como de 15 a 20 años de edad, de 20 a 25 años de edad, de 25 a 30 años de edad, etc. Paso número 2 tenemos calcular la frecuencia de cada intervalo. Esto significa cuántas veces aparece un dato dentro de ese rango. Y paso número 3 sería graficar los puntos y unirlos con segmentos rectos. En general podría decir que el polígono de frecuencia se hace en 3 pasos, como se los acabo de mencionar, que sería: primero organizaremos los datos en grupos, luego contamos cuántos hay en cada grupo y por último dibujamos puntos según esas cantidades y las unimos con líneas y así vemos fácilmente si los datos suben o bajan. Ahora les hablaré sobre la interpretación de los polígonos de frecuencia, que tenemos lo que es la forma, los picos y los valles. La forma del polígono nos indica la distribución de los datos, como si es simétrica, sesgada o bimodal. O sea que la forma nos indica cómo se distribuyen los datos y, como los dije anteriormente, puede ser simétrica, sesgada o bimodal. ¿Qué es una forma simétrica? Una forma simétrica es cuando los datos se agrupan de forma parecida a ambos lados. Y sesgada es cuando hay más datos en un solo lado. Un ejemplo podría ser si la mayoría de las personas ganan sueldos bajos, el gráfico tendrá una forma alargada a la derecha. Y bimodal es cuando tiene 2 picos, o sea, 2 valores que se repiten mucho. También los picos son la parte más alta del polígono y muestran los valores más comunes o más frecuentes. Y número 3 tenemos lo que son los valles, que los valles son la parte más baja del polígono y representan los valores menos comunes o que casi no aparecen. Un ejemplo de los valles podría ser si casi nadie tiene entre 50 y 60 años de edad en una encuesta. Esa parte del gráfico, estará baja, formando lo que es un valle. En general podría decir que un polígono de frecuencia se interpreta viendo su forma, sus picos y sus valles, que la forma nos dice cómo están distribuidos los datos y los picos nos muestran los valores que más se repiten y los valles son los que casi no aparecen. Ahora les hablaré sobre las ventajas y desventajas. Iniciaré con las ventajas. Nos dice que es fácil de entender y permite visualizar rápidamente patrones y tendencias en los datos. Un polígono de frecuencia es fácil de entender y rápido leer porque permite ver de inmediato cómo cambian los datos, si estos suben, bajan o se mantienen iguales. Un ejemplo podría ser si se hace un polígono con los datos de los estudiantes de esta clase, control de calidad. Aquí podremos ver fácilmente qué edad es la más común y cómo se distribuyen las demás. Nos muestra tendencias y patrones de manera clara. Ahora pasaremos a lo que es las desventajas. Nos dice que la desventaja puede ser menos preciso que otros gráficos estadísticos, especialmente para conjuntos de datos grandes. Aunque es muy visual, puede ser menos preciso que otros gráficos, sobre todo cuando hay muchos datos o intervalos. Un ejemplo de la desventaja podría ser si se tiene un estudio con muchos datos como las edades de toda una ciudad. El polígono se vería con muchas líneas y sería complicado distinguir cada punto con claridad. Ahí es mejor usar una tabla o un histograma. Un polígono de frecuencia es un gráfico fácil de entender porque muestra claramente las tendencias en los datos, pero cuando hay demasiada información puede ser menos exacto y difícil de leer. Ahora les hablaré sobre las ventajas y desventajas. Iniciaré con las ventajas. Nos dice que es fácil de entender y permite visualizar rápidamente patrones y tendencias en los datos. Un polígono de frecuencia es fácil de entender y rápido leer porque permite ver de inmediato cómo cambian los datos, si estos suben, bajan o se mantienen iguales. Un ejemplo podría ser si se hace un polígono con los datos de los estudiantes de esta clase, control de calidad. Aquí podremos ver fácilmente qué edad es la más común y cómo se distribuyen las demás. Nos muestra tendencias y patrones de manera clara. Ahora pasaremos a lo que es las desventajas. Nos dice que la desventaja puede ser menos preciso que otros gráficos estadísticos, especialmente para conjuntos de datos grandes.
Aunque es muy visual, puede ser menos preciso que otros gráficos, sobre todo cuando hay muchos datos o intervalos. Un ejemplo de la desventaja podría ser si se tiene un estudio con muchos datos como las edades de toda una ciudad. El polígono se vería con muchas líneas y sería complicado distinguir cada punto con claridad. Ahí es mejor usar una tabla o un histograma. Un polígono de frecuencia es un gráfico fácil de entender porque muestra claramente las tendencias en los datos, pero cuando hay demasiada información puede ser menos exacto y difícil de leer. Ahora les hablaré sobre la comparación con otros datos estadísticos. Dentro de la comparación de los datos estadísticos tenemos lo que son los histogramas, el diagrama de caja y los gráficos de dispersión. Nos dice que el histograma es similar, pero con barras en lugar de segmentos rectos. El histograma es parecido al polígono de frecuencia, pero usa barras en lugar de líneas. Tenemos el diagrama de caja, que nos muestra la distribución y valores atípicos de manera más detallada. El diagrama de caja muestra cómo se distribuyen los datos y ayuda a ver si hay valores muy distintos o raros. Un ejemplo sería si se quiere comparar las notas de un grupo de alumnos. El diagrama de caja muestra la nota más baja, la nota más alta y el promedio, y si hay alguna nota muy diferente a las demás. Ahora pasaremos a la número 3, que es el gráfico de dispersión, que nos sirve para comparar dos variables al mismo tiempo y ver si tienen relación entre sí. Usa puntos en lugar de barras o líneas. Bueno, muchas gracias. Esta es toda nuestra participación.